Ok, ok. Buenos días. Buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Queremos agradecerles a todos por participar en nuestro seminario de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas, titulado con lema de Genética Traduccional desde la Práctica Clínica. Para el día de hoy hemos preparado un tema de gran relevancia e impacto en la actualidad, el autismo. La dinámica de esta presentación iniciará con una breve introducción al tema por parte del doctor Iván Landírez, médico genetista, y posteriormente tendremos la participación de nuestra invitada, la doctora Yadia Vergara, especialista en neurología pediátrica, quien compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos sobre este importante tema, sustentados por su amplia trayectoria profesional. Al finalizar la presentación, contaremos con un espacio abierto para preguntas y comentarios e intercambios de ideas. Bueno, es un honor para nosotros presentar a nuestra ponente invitada, la doctora Yadia Ismarí Vergara Rubatino, profesional con una destacada trayectoria académica y amplia experiencia en el área pediátrica y neurológica infantil. La doctora Vergara Rubatino es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Latina de Panamá y cuenta con una maestría en Ciencias Clínicas con especialización en Pediatría. Además, posee formación en Neurología Pediátrica, área en la que ha enfocado gran parte de su desarrollo profesional y atención clínica. A lo largo de su carrera, ha realizado múltiples capacitaciones en urgencias médicas, soporte vital avanzado y buenas prácticas clínicas, complementando su experiencia hospitalaria en la atención integral de pacientes pediátricos. El día de hoy nos acompaña para compartir un tema de gran importancia y actualidad, el autismo, abordando aspectos relevantes para su comprensión, detección y acompañamiento de niños dentro del espectro autista. Sin duda, su experiencia y conocimiento serán de gran valor para todos los presentes. Nuevamente, gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten esta jornada académica. A continuación, damos inicio con la introducción por el tema por parte del doctor Iván Landírez y posteriormente con la presentación de la doctora Yadia Ismarí Vergara Rubatino. Muchas gracias, doctora. Es un honor tenerla acá con nosotros. Y a todos los participantes, pues muchas gracias por estar. Adelante, doctor Landírez, puede iniciar. Buenos días, ¿pueden escucharme? Raúl, ¿me escuchas? Sí, doctor, se le escucha claro. ¿Se ve la presentación Sí, la da pantalla completa. allí? Ahora sí, estamos listos. Oh, ok. Primero que todo, agradecer a nuestra experta invitada y conferencista para el tema de hoy sobre autismo, la neuróloga doctora Yadia Vergara, quien nos presentará el tema de autismo y todo su conocimiento neurológico sobre el tema. Yo me enfocaré de manera muy breve a hacer una introducción genética sobre el autismo y primero que todo decirles que no tengo ningún conflicto de interés. Como saben, hemos fundado un centro de investigación en Las Tablas, Panamá, que se llama Instituto de Ciencias Médicas. Es un centro de investigación y diagnóstico de enfermedades genéticas y raras. Y hacemos múltiples actividades, congresos, seminarios y diagnóstico genético en enfermedades raras, cáncer y otras condiciones genéticas. Nosotros recientemente hemos publicado en el Lancet esta comunicación donde nosotros llamamos la atención sobre el uso de bases nacionales, bases regionales, bases de datos genéticas para el diagnóstico genético. Esto es sumamente relevante en autismo, donde hasta el 60 al 85% de todos los casos tienen un componente genético de predisposición genética.
Por eso es que es de suma importancia que nuestros países puedan desarrollar sus propios diagnósticos genéticos a través de tecnología desarrollada en nuestros países de pequeños y medianos ingresos y que podamos generar nuestras propias bases de datos genéticas. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de variantes genéticas que producen autismo y otras enfermedades raras son variantes o mutaciones raras. Entonces, como son raras, nosotros tenemos que validar esto con nuestra población a ver si realmente estas variantes genéticas son raras en nuestra población. Esto es un criterio del American College of Medical Genetics para poder asignar patogenicidad a las variantes genéticas. Por eso es que es sumamente importante comparar con bases de datos regionales de la población de estudio y no únicamente mandar al extranjero, a Asia o a Europa o a otros países donde la genética poblacional, el background genético es completamente diferente del de nuestros países latinoamericanos. Entonces, básicamente ha habido una explosión en el diagnóstico genético a partir del 2007, cuando se introducen las técnicas de secuenciación masiva. Y esto ha generado un conocimiento incrementado en el área de la genética. Entonces, el diagnóstico genético del autismo conduce en muchos casos a un cambio en la conducta, una mejora en la conducta terapéutica y la conducta genética. De eso nos hablará nuestra experta invitada en el día de hoy. Y aparte de eso, también este diagnóstico genético permite la inclusión a la sociedad de los pacientes. Una vez sabiendo cuál es la condición, nosotros podemos asesorar de manera correcta a los pacientes con diferentes condiciones genéticas que conducen al autismo, pero no solamente eso, sino que las familias termina la odisea diagnóstica, lo cual es un problema serio en las familias. Les produce mucho estrés la odisea diagnóstica, pasan 5 o 10 años sin diagnóstico genético claro de su condición, ya que hasta más de 1000 condiciones genéticas, más de 1000 genes en nuestro genoma pueden ocasionar trastorno del espectro autista. Entonces necesitamos asignarle nombre y apellido a la condición genética que produce el autismo en nuestros pacientes. El autismo viene siendo parte de un espectro, un signo y síntoma dentro de una condición patogénica, dentro de una condición genética. Eso es el trastorno del espectro autista. Bien sabemos también que hay autismos que son sindromáticos, es decir, personas con síndromes genéticos específicos donde hay un componente autístico, pero también hay personas con autismo puro, sin un diagnóstico sindromático. No hay un síndrome genético de fondo, pero sí hay una genética clara de autismo y una identificación de una variante patogénica que conduce al trastorno del neurodesarrollo que origina autismo. Entonces vemos aquí que la heredabilidad es alta, casi hasta el 64 a 90%. Tenemos actualmente varios genes de predisposición genética, pero los últimos papers, ahorita les voy a mostrar otro artículo donde hay más de 1000 genes involucrados en trastorno del neurodesarrollo. Y esto produce trastornos del desarrollo psicomotor, pero aparte de eso, una vez hemos identificado las variantes, nosotros podemos hacer un diagnóstico de precisión y una conducta terapéutica adecuada en estos pacientes, las variantes genéticas que causan autismo. La prevalencia global, 1 en 36 niños, según la CDC. Pero, por ejemplo, nosotros participamos en este estudio como autores, un estudio publicado en el Lancet Psychiatry, y aquí nosotros, en esta participación, pues acá se muestra en el artículo que en este estudio, donde nosotros contribuimos, que 1 en cada 127 personas a través del mundo están
tienen diagnóstico o están en el espectro del trastorno autista. Entonces, hasta 61 millones de personas en todo el mundo están en el espectro del trastorno del espectro autista. O sea, es un problema bastante frecuente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en diagnóstico? En diagnóstico, pues básicamente nosotros tenemos un paciente al que le sospechamos el trastorno del espectro autista y luego podemos aplicar pruebas genéticas específicas buscando dentro de los 22.000 genes del genoma humano. Por ejemplo, nosotros tenemos tecnología desarrollada para hacer exoma completo y genoma completo buscando los síndromes y los genes de asociación a autismo, básicamente. ¿Esto qué permite? Permite un asesoramiento genético adecuado y en muchos casos cambios de conducta terapéutica y mejora en el paciente. Esto es básicamente lo mismo. La tecnología nos permite hacer esto actualmente. Hay varias condiciones genéticas asociadas al autismo. Bueno, decirles que cuando hacemos estas pruebas genéticas para enfermedades raras y para autismo, el rendimiento está entre el 35 al 45%. ¿Por qué? Porque se trata de enfermedades raras, de condiciones genéticas raras, pero para eso se recomienda que al año de haber hecho el primer reporte de un exoma o genoma completo, nosotros reanalicemos al año si todavía no tenemos un diagnóstico o avancemos a una prueba genética de mayor envergadura, como pasaríamos de exoma completo a genoma completo, por ejemplo. Y acá ven que hay varias condiciones que están asociadas al trastorno del espectro autista, como se trata del síndrome de Rett, Phelan-McDermid, el X frágil, la esclerosis tuberosa. Por ejemplo, en el caso del X frágil, hasta el 50% de las personas con X frágil tienen trastorno del espectro autista. Hay diferentes genes identificables que están asociados claramente al autismo y que están asociados con el trastorno del neurodesarrollo, entre ellos el gen CHAN3, que fue uno de los primeros que se conocieron para el trastorno del espectro autista, está relacionado con la estructura de la mielina, con el neurodesarrollo, con la sustancia, con el desarrollo de la sustancia blanca, y es un gen de gran importancia en el neurodesarrollo, pero también los demás genes, como les voy a mostrar a continuación. Esta es una gráfica diseñada con String. String es un programa bioinformático que permite mirar las asociaciones entre genes. Y aquí ustedes ven que cuando uno llama uno de los genes implicados, por ejemplo, en trastorno del espectro autista, este programa arrastra una cantidad de genes asociados al neurodesarrollo de manera importante. Por ejemplo, aquí se han jalado casi todos los genes que están asociados a autismo y a trastorno del neurodesarrollo y vemos cómo ellos están asociados en vías bioquímicas y en vías eh, eh, durante el neurodesarrollo, cómo están asociados todos estos genes para el desarrollo celular, el desarrollo neurológico. Entonces, eh, por ejemplo, hay casos muy específicos donde nosotros, por ejemplo, si encontramos una variante genética, por ejemplo, en TSC1, TSC2, que son los genes de esclerosis tuberosa, que la podemos nosotros sospechar clínicamente y luego confirmarlo, ya sabemos, por ejemplo, que existen medicamentos específicos que podrían darse para controlar la epilepsia, que es de alta, una epilepsia refractaria en estos pacientes en muchos casos. Eso se podría discutir con nuestra experta neuróloga y ya ven pues que esto conduce a estos diagnósticos de precisión por genética, conducen a un mejor asesoramiento familiar, un manejo clínico individualizado del paciente y de su familia, inclusión en grupos de apoyo, terapia de lenguaje ocupacional específica para varias condiciones que están asociadas al trastorno del espectro autista. Y también fomenta programas de inclusión escolar, diagnóstico genético, nos va a favorecer una visión de diversidad neurobiológica.
en el trastorno del espectro autista. Entonces, muy importante, por ejemplo, el síndrome de X frágil, ya les hablé, es uno de los síndromes más asociados a trastorno del espectro autista. Hasta el 50% de todas las pacientes con sospecha de este síndrome que podemos nosotros sospechar clínicamente, tienen características autísticas y se puede diagnosticar por una prueba genética específica. Y el resto de condiciones genéticas, como están asociados a genes que muchas veces son mendelianos, de transmisión mendeliana, podemos diagnosticarlo a través de un exoma completo que analiza los 22.000 genes del genoma humano, los exones de los 22.000 genes, o el genoma completo que analiza el genoma completo en su totalidad. Y ya ven cómo a medida que vamos escalando en estas pruebas de alta precisión, nosotros tenemos un mayor rendimiento diagnóstico. Entonces nos permite la inclusión y un mejor tratamiento de los pacientes. Yo quiero mostrar, por ejemplo, aquí tenemos en una de las pruebas que hemos realizado, identificamos un síndrome de duplicación del cromosoma 15q11q13 en un paciente con trastorno del espectro autista clásico. Aparte, esta paciente también tenía una mancha hipocrómica en hoja de fresno, que es un signo bastante clásico de esclerosis tuberosa, y efectivamente también encontramos una variante patogénica para esclerosis tuberosa. Acá en este otro fue un resultado no concluyente con una variante muy fuerte para trastorno del espectro autista que nos ayuda a orientar el manejo médico en los pacientes de acuerdo a la condición. Y muchas veces también el trastorno del espectro autista está acompañado de epilepsia o de discapacidad intelectual, como mencionará nuestra experta invitada. Y acá ya ven ustedes que también podemos diagnosticar si ese trastorno del espectro autista se asocia hace parte de un grupo sindromático con manifestaciones mayores. Entonces, básicamente, eso es lo que yo quería introducir sobre la parte genética del autismo, y le dejo ahorita a la doctora Yadia que nos presente su conocimiento y lo que ella nos va a aportar de manera muy interesante sobre la neurología del autismo. Adelante, doctora Yadia. Muchas gracias, doctora. Hola, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y ya comparto mi presentación con ustedes. Por favor, avísenme si se ve y se escucha. Sí se ve y se escucha. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo cada día aprendo mucho más, sobre todo por mis pacientes. Yo a ellos les debo el interés que he desarrollado en los últimos años por los trastornos del neurodesarrollo. Y esta charla, esta ponencia es un poco diferente a las ponencias que he dado anteriormente sobre el autismo. Y aquí voy a hablar indistintamente, puedo decir autismo, persona con autismo, TEA o trastorno del espectro, para que se enfoquen en que estoy diciendo como que el mismo término por si alguna vez me escuchan diciéndolo. Ven, mírale los lentes a la mujer. Ya se nos levantó que se le estaban cayendo. Bueno, debemos, en este caso, el título de mi ponencia es Redefiniendo el espectro del autismo. Y la idea aquí es llevarlos desde el fenotipo, sobre todo aquel fenotipo que está oculto, y la medicina personalizada, porque existe un espectro multidimensional. Y aquí hago una síntesis clínica sobre el sesgo de género que existe. Pasamos por la red de comorbilidades psiquiátricas y las dianas genético-metabólicas en el autismo,
que ya pues el doctor Landírez nos comentó bastante acerca de este tema. Yo soy la doctora Yadia Vergara, para los que no me conocen, yo soy neuróloga pediatra y en este momento me dedico al cuidado integral de niños y adolescentes con enfermedades y condiciones neurológicas, así como la formación de residentes y profesionales de la salud. Cuando hablamos y nos referimos al fenotipo visible y la experiencia interna, aquí hacemos un llamado de atención, ya que antes el paradigma histórico hablaba de que era un enfoque centrado solamente en la conducta externa y disruptiva de la persona. Cuando hablo del el término disruptivo es que la persona tiene una conducta exagerada e inapropiada en cierto momento o en lugares. Y se hablaba en el pasado de que la prevalencia se percibía como inusual, es decir, que era muy baja y además había un sesgo altamente masculino en la detección clínica. La mayoría de los casos descritos se hace en niños dentro o adultos masculinos y más adelante voy a explicar por qué. Y también antes había una mala asociación solamente inherente a la discapacidad cognitiva, es decir, que cuando se encontraba un paciente dentro del espectro, generalmente era un paciente nivel de apoyo 2 que generalmente tienen algo de discapacidad cognitiva y eso hacía ver como que todas las personas dentro del espectro tenían discapacidad intelectual. Es decir, en la actualidad, las personas cada vez que se enfrentan a que una persona les dé un diagnóstico, decir tu hijo presenta características asociadas al espectro del autismo, muchas veces se confunde como si lo que yo estuviese refiriendo es que la persona tiene una discapacidad intelectual y por eso es importante hacer la explicación. En la realidad actual, la realidad clínica es que en el 2022 hubo un nuevo modelo de criterios diagnósticos en el DSM-5-TR y en el CIE-11, pero nos basamos mucho más en el DSM-5-TR por lo siguiente que voy a explicar. Este es un enfoque en que ve mucho del tema si hay funcionalidad, cómo está el funcionamiento intelectual, cómo está el procesamiento sensorial, cómo está la flexibilidad cognitiva, si hay camuflaje o lo que en inglés se conoce como masking, cómo está la empatía, cómo está la cognición social. Y actualmente el enfoque realmente es un enfoque en la cognición social, empatía y procesamiento sensorial. Y tenemos unas prevalencias que actualmente es una prevalencia del 1 al 2,7%. De hecho, hace algunos años, alrededor de 10 años, en Japón, una autora muy conocida hizo un estudio en una escuela de Japón en donde ella encontró que su incidencia era alrededor de, su prevalencia, perdón, era alrededor del 1%. Pero en aquel entonces las personas decían, ¿será que en Japón los niños tienen más autismo? Pero desde que en el 2024 en Estados Unidos se hicieron más estudios, se dieron cuenta que las prevalencias son bastante similares. Y es que realmente en Japón lo que se hizo fue una pesquisa activa para encontrar la prevalencia. Es decir, que no es que existen más autismos en unas regiones que en otras, sino que básicamente ya sabemos que la contemporaneidad es entre el 1 y el 2,7%. También es importante reconocer que hay el camuflaje, sobre todo femenino, o lo que llamamos el masking. Esto quiere decir que la persona sabe cómo actuar socialmente, pero esto puede causarle perfiles muy internalizantes, causándole estrés emocional, ansiedad, que desencadenan enfermedades o condiciones de salud mental. Por eso que en la actualidad la alta incidencia en adultos con alto coeficiente intelectual y crisis psiquiátrica nos hace pensar que estamos fallando en encontrar estos niños con autismo con niveles de apoyo. Uno, porque estos niños crecen siendo adolescentes, crecen siendo profesionales
con altas tasas de enfermedades en el aspecto de salud mental. Por eso es que yo tengo esta premisa, es que en el autismo ya no es un diagnóstico estático o de exclusión social exclusivamente infantil. Es una condición del neurodesarrollo que evidentemente sus primeros síntomas son en la infancia, pero es altamente heterogénea y está gobernada por más de 800 genes, que ya no los mencionó el doctor, y seguimos contando los genes que vamos encontrando asociados a trastornos del neurodesarrollo cuyo fenotipo se altera radicalmente según el sexo biológico y el entorno sociocultural. Por eso la brecha de género sigue siendo grande. En el contexto educativo, por ejemplo, en España hay 4,6 niños diagnosticados por cada niña diagnosticada dentro del espectro. Pero eso no quiere decir que hay menos niñas autistas. Lo que pasa es que hay menos niñas detectadas dentro del espectro. Y esto ocurre porque existe algo que se llama el umbral genético, en donde existe esta teoría del efecto protector femenino, en el cual las mujeres requieren una mayor carga de mutaciones genéticas y alteraciones de la materia blanca y la gris para cruzar ese umbral del fenotipo autista. En conclusión, si una mujer manifiesta síntomas clínicos de autismo, su carga genética probablemente está alterada y tiene riesgo de heredarlo, y matemáticamente esta cantidad de carga genética es mucho más alta que la de un hombre con los mismos síntomas. Luego voy a explicar acá cómo hacemos la ruta diagnóstica, y siempre en la actualidad utilizamos el DSM-5TR, en donde vemos cómo está la evaluación de la comunicación social. Vemos la identidad de patrones repetitivos, la verificación e inicio y el impacto, porque es importante siempre destacar que los síntomas siempre deben estar presentes en la infancia. Y una vez hacemos esta identificación, el DSM-5 nos obliga a clasificar por niveles de apoyo e incluso incluir si hay comorbilidades presentes, como pueden ser las enfermedades de salud mental, los trastornos de comunicación o los trastornos expresivos del lenguaje, déficit de atención con hiperactividad. Esta nueva clasificación nos obliga a colocar las comorbilidades. Entonces, ¿cómo hacemos la matriz diagnóstica? Y para poder confirmar el diagnóstico, el perfil debe evidenciar manifestaciones, sobre todo en el pasado o presente, en estos dos pilares. Para el pilar A debe cumplir los tres. En el pilar A hablamos de los déficits de comunicación social, en los que tenemos una reciprocidad social. ¿Qué significa eso en el español? Bueno, que yo tengo una falla para iniciar una conversación, o puede que inicie la conversación pero ya dejo de interactuar, o tengo muchas dificultades para compartir dentro de un grupo de niños o con los adultos o mis cuidadores. Luego también debe cumplir el criterio de la comunicación no verbal. Estas personas dentro del espectro tienen mucha dificultad para entender lo que es por señas, o más bien por aspectos no verbales, como por ejemplo el tema de el contacto ocular, las expresiones y los gestos. Para muchos de estos niños hay incapacidad, incluso adultos, incapacidad de leer este tipo de comunicación no verbal. Y también debe cumplir el criterio de la adaptación y cómo van esas adaptaciones con respecto a las relaciones, porque hay dificultad para ajustar un comportamiento al contexto, como por ejemplo cuando en el consultorio tenemos muchos juegos y esperamos que según la edad se adapten a algún juego, pero vemos que más allá de poder jugar con los bloques o jugar con la cocina o con la casita o con la muñeca, vemos que los niños agarran los juguetes y los comienzan a tirar al piso, o por ejemplo agarran los autos y les ven las llantas y se quedan fijamente girando sobre su propio eje viendo algún objeto.
Y luego en el pilar B tenemos aquellos patrones restrictivos y repetitivos y de esto, de los cuatro, debe al menos presentar dos. Y aquí se incluye el uso estereotipado, porque con el tiempo, los papás, cuando alguien les dice que su hijo tiene alta sospecha de autismo, lo primero que me dicen, pero es que él no aletea, él no camina en puntillas. Pero esos no son los únicos criterios para determinar si una persona está dentro del espectro. El uso estereotipado puede ser movimientos motores, como saltar y girar en el aire, agarrar una silla y dar vueltas, el mismo uso de objetos, tener como un objeto que te acompaña y no poder estar sin ese objeto para hacer las actividades diarias. Incluso lo que se conoce como la ecolalia, que cada vez que tú preguntas algo, él responde con ecolalia o que tenga conversaciones repetitivas, que solamente le guste hablar sobre el insecto palo. Y a donde llega, él va a hablar del insecto palo como un script, como un libreto en donde repite secuencialmente de la misma forma lo que va a decir acerca de este objeto o animal. Eso es el uso estereotipado. Cuando hablamos de inflexibilidad y rutinas, esto es que al tener mucha rigidez, ahí yo cambio de rutina, eso me puede causar una angustia. Y eso se ve muy presente en los niños preescolares en los cuales la maestra está. Por ejemplo, vamos a pintar y terminamos la actividad, hacemos una pausa y luego entonces queremos pasar a recortar, pero este niño se frustra porque él no quiere pasar a la siguiente actividad. O el cambio de horario, suena el timbre y viene otro profesor. Eso durante la primaria, eso se observa como que el niño sufre mucho y quizás la frustración no sea visible, pero sí es interna y él lucha mucho con esa frustración. Luego tenemos los intereses fijos, que es un foco de interés anormal en intensidad o temática, como lo que mencionaba. A veces me dicen, no, que a mi hijo le encanta hablar de los dinosaurios y sabe todos los dinosaurios. En la actualidad, con la moda de las películas de Jurassic Park, vemos que hay muchos niños que les gustan los dinosaurios. Pero dentro del espectro lo que vemos es que ellos saben específicamente muchos nombres que otros niños no pueden aprender. Y cada vez que esta persona dentro del espectro va a un ambiente, solo quiere conversar acerca de los dinosaurios. Vamos a una consulta médica y antes de que la persona lo salude o él saludar, empieza a hablar. Es que a mí me gustan los dinosaurios y yo tengo el Allosaurus y el Allosaurus además tengo un Stegosaurus y ellos son carnívoros y el otro es herbívoros y sigue hablando del interés. Y cuando tú intentas cambiarle el tema, persiste entonces con el tema de su interés. Y esto evidentemente limita sus funciones. Y a lo largo de la vida de una persona dentro del espectro, lo que vemos es que puede ser que estos intereses restrictivos sean positivos para su vida, porque resulta ser que esta persona es buenísima en los números, buenísima, por ejemplo, en el tema de electrónico, o sabe muchísimo de aviones, o sabe muchísimo de motores, y se hace el más experto en ese tema. Y en el tema profesional, obviamente, al saber tanto de ese tema, no tiene ninguna dificultad ahí, porque lo logra hacer. Pero la dificultad comienza a notarse cuando hay cambios en la estructura. Esto es para que vayamos viendo que esto solo no se presenta en la niñez, también en los adultos. Y luego existe la reactividad sensorial, que esto es un punto que colocan muy bien en esta nueva revisión del 2022, en la que vemos que hay niños que al dolor no sienten dolor, se caen, se raspan, no lloran, le sacan la sangre y las mamás me dicen, me sorprende, puso el brazo, lo pincharon y no lloró. Y por otro lado vemos niños que con estímulos menos dolorosos sienten mucho dolor, incluso cuando utilizan algún tipo de textura, eso les causa dolor. La temperatura, el calor y el frío puede sentirse como excesivo
Los sonidos, todo eso, el sistema nervioso central de estos niños lo interpreta normalmente y puede interpretarlo como una señal altamente dolorosa. Y es por eso que hay mucho rechazo de algún tipo de tema sensorial. Y luego está el pilar C, para continuar con esta matriz diagnóstica, es en el que yo menciono si el paciente tiene un deterioro intelectual o no, si tiene un trastorno del lenguaje, si tiene alguna otra afectación médica asociada y sobre todo si tiene alguna prueba genética asociada al trastorno del neurodesarrollo, como también si existe algún factor ambiental conocido, si fue prematuro, qué lesión en la prematuridad se dio y también otros trastornos del neurodesarrollo como pueden ser enfermedades de salud mental, trastornos de conducta del comportamiento, déficits atencionales, hiperactividad o atención. De hecho, en esta nueva revisión incluso dice, si no cumple todos los criterios para déficit atencional, se debe colocar que el niño tiene hiperactividad o tiene falta de atención a pesar de que no cumpla todos los criterios. Y ya cuando llegamos al pilar D, aquí requiere que todo lo anterior o la mayoría de lo anterior en grupo o en conjunto tengan una interferencia funcional, es decir, que tenga un impacto clínico significativo en la escuela, en la parte familiar, en socializar con otros niños, en cuando va a sus actividades regulares. Y evidentemente que también debe presentarse tempranamente, es decir, los síntomas se deben presentar en un periodo temprano, aunque puedan manifestarse más tarde. Pero cuando uno hace la historia clínica, siempre hay algo de restricciones, siempre hay algo de estereotipias, siempre hay algo que hace que cumpla los criterios en el pasado. Incluso en la guía NICE, que es la guía de enfermedades y tratamientos que utilizan en Inglaterra, ellos incluso tienen una guía específica para diagnóstico de autismo en los adultos, porque evidentemente ellos hacen como requerimiento de que exista el antecedente, pero que también exista en el momento intervenciones que hacen que tenga un impacto clínico significativo para el desenvolvimiento de esta persona, que generalmente son personas que no logran terminar una carrera, que siempre viven con sus padres, a pesar de que impresionaran tener una inteligencia normal, hay algo que no les permite tener una vida funcional lo más regular posible. Por eso es que les comentaba que el espectro no es lineal y ahora hablamos más de niveles de apoyo que de alto o bajo funcionamiento. Y esto se debe a que esto nos ayuda a definir qué tanto apoyo yo le voy a dar. Algunas veces ese apoyo no es visible, ¿sí? No es el apoyo visible que muchas veces en las escuelas nos solicitan, que si el niño no tiene bastón, pareciera que es algo invisible. Entonces, ¿cómo le hacemos para explicarle al sistema educativo, al sistema de salud, a las aseguradoras privadas? Que el niño tiene una dificultad y eso lo hacemos a través de los niveles de apoyo, las necesidades de ayuda, porque necesitamos definir estrategias organizacionales, porque estos chiquitos y los adultos y los adolescentes sufren mucho porque no tienen una necesidad de apoyo visible. Pero cuando le damos las herramientas y hacemos las valoraciones psicométricas, nos damos cuenta que muchas de sus habilidades mejoran, incluso no solo las habilidades, sino los trastornos de las emociones. También mejoran muchísimo cuando podemos darle estrategias claras y un apoyo emocional en las rutinas. Ya cuando tenemos un nivel 2, esto es que la persona requiere ayuda sustancial y aquí tenemos más apoyo en los temas conductuales, tenemos que recibir terapias del habla, entre otras. Incluso estos niños, por el tema conductual, algunas veces necesitan estar en aulas especializadas.
Y luego tenemos el nivel 3 en donde necesita ayuda muy sustancial, en donde ya hay alteraciones en la comunicación y utilizamos apoyos con las estrategias de comunicación alternativas y necesitan apoyo constante. Y hay mucho aquí porque a veces el lenguaje moldea la percepción que tienen los que coexisten alrededor de este niño en el sistema de salud, en el sistema educativo, pero realmente esa no es la única medición que se hace para definir si una persona requiere apoyo o no. De hecho, lo que hace es invalidar muchos de los retos invisibles. Por eso es que cuando hablamos de ayuda necesaria, en el nivel uno los síntomas frecuentemente no se ven, pero sí requiere un apoyo familiar y una estructura familiar. Hay mucho camuflaje, como hay una alta capacidad para enmascarar estas dificultades, muchas veces no son diagnosticados los del nivel uno. Y esto tiene un impacto clínico muy fuerte porque las dificultades en primaria, en temas de la parte social y hay una alta vulnerabilidad en la crisis, en los temas de salud mental, sobre todo en la adultez temprana y la adolescencia, que generalmente hacen diagnósticos tardíos. Probablemente es una persona que ha sido diagnosticado con depresión mayor, bipolaridad, esquizofrenia y resulta que lo que estamos viendo es un trastorno del neurodesarrollo al que nunca pues se le dio un tratamiento porque no se detectó. Y luego el nivel 2, este es el nivel que sí es más evidente, es más visible porque tiene déficits marcados. Obviamente la comunicación verbal está alterada y la no verbal también. Hay dificultad para acomodar estos síntomas, existen muchas conductas repetitivas que es muy frecuente y su impacto clínico es importante porque la interferencia es evidente incluso con apoyos presentes. Y ya el nivel 3 es donde hay ayuda muy notable. Es muy notorio los déficits severos que se tienen. Aquí sí no hay camuflaje, ya que frecuentemente no hay un desarrollo del lenguaje expresivo y el impacto clínico, hay una alta asociación con una discapacidad intelectual severa y de hecho la mayoría de los pacientes que se encuentran en nivel de apoyo 3 son los que en la mayoría encontramos estos genes que anteriormente mencionaba el doctor. Y estos pacientes requieren equipos altamente especializados y cuidados incluso de dependencia. Y aquí hay mucho que mejorar, por ejemplo, en nuestro país y estoy segura que en muchos otros países de la región, porque estos países al necesitar, perdón, estos niños al necesitar mucha ayuda también requiere altos costos para el tema tanto educativo como el tema de salud. Y luego entonces tenemos el umbral de la interferencia clínica y esto define que la curva, hay una curva donde uno habla de la capacidad versus las demandas y aquí la reserva cognitiva del niño hace que si el niño tiene una reserva cognitiva muy buena, es decir, que tiene una capacidad intelectual buena, podemos ver que hay alto funcionamiento, que hay mucho enmascaramiento de los síntomas tempranos y generalmente en entornos muy estructurados el niño no sufre, no tiene síntomas muy evidentes. Pero cuando se da un punto de quiebre, que generalmente yo le digo a los padres que este punto de quiebre inicia cuando tanto las demandas sociales como las demandas educativas comienzan a aumentar, entonces comenzamos a ver las dificultades para afrontar estas dificultades, causando así pues mucha interferencia tanto en la parte conductual, educativa, es decir, aprendizaje. Y luego tenemos algo que conocemos como la neurodiversidad funcional, y esta es que esta presencia de rasgos autistas sin disfunción clínica hace que exista algo que se llama la capacidad para perseguir intereses muy profundos, como ya mencioné, y esto hace que aporte valor, es decir, a pesar de que la persona tiene un interés muy restrictivo, eso lo hace muy exitosa en el ámbito que se desarrolla porque es el más experto en ese tema. Entonces aquí es muy importante saber que hay una diferencia entre la neurodiversidad y el trastorno clínico y eso impacta mucho en la funcionalidad de la persona con autismo.
Existen también modificadores clínicos indispensables, ya que solo el diagnóstico primario no es suficiente. No es suficiente quedarnos solamente con hacer el diagnóstico y es por eso que esta presentación de hoy es diferente a las que he hecho anteriores. Y es porque generalmente nos quedamos solamente con el diagnóstico, pero ¿y entonces qué hacemos? Si yo me quedo con un diagnóstico o un papá no está seguro del diagnóstico que le dieron, puede ser que no solucionemos lo que podemos arreglar, porque los 5 primeros años de vida son sumamente importantes por todo lo que conocemos de los cambios rápidos que se dan en el cerebro. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de autismo, tenemos que detectar si la persona tiene un trastorno del lenguaje, si la persona tiene una discapacidad intelectual, porque eso de la misma forma va a impactar su funcionalidad. Y también es importante reconocer si hay condiciones médicas. De hecho, en la mayoría de los chicos que tienen y personas dentro del espectro que tienen autismo nivel 3 generalmente tienen síndromes genéticos reconocibles hasta un 40%. También es importante mencionar el tema de las alteraciones alimentarias, que muchas veces hay rechazo por la forma en la presentación de los alimentos, los colores, los olores, las texturas, y esto puede ser tan grave como el 33% de los casos por estas hipersensibilidades sensoriales. Y también es importante determinar si esta persona dentro del espectro tiene algún trastorno de salud mental. Por eso es que en los últimos años yo envío a los chicos a hacer pruebas, no solamente de coeficiente intelectual, una especial, por ejemplo, si la persona con autismo tiene dificultades en la comunicación verbal, hacemos una especial para aquellos que tienen dificultades en la comunicación verbal y eso me ayuda a predecir si va a tener más dificultad en el colegio o en las habilidades adaptativas en la vida. Y sobre todo, si tienen algún otro trastorno del neurodesarrollo, como lo es el déficit atencional y la hiperactividad. Esto me obliga a especificar las comorbilidades como ansiedad y depresión, porque eso también impacta mucho si yo no doy seguimiento a estas condiciones. Y ya por último, es importante mencionar que existe algo que se llama catatonia, que esto se puede presentar hasta en el 10% de los adultos mayores con autismo y es frecuentemente confundida con esquizofrenia. Entonces, por eso es importante eh, eh, cuando tenemos un diagnóstico de salud mental, echar un poco para atrás y determinar si esta persona realmente lo que tiene es un trastorno del neurodesarrollo al cual nunca se dio un diagnóstico apropiado. Y es porque esto nos lleva a presentaciones psiquiátricas muy graves y agudas, como ya mencioné. De hecho, las personas dentro del espectro pueden tener esquizofrenia y psicosis mucho mayor, hasta 4 veces mayor que la población en general, y pueden presentar este tipo de mutismo, posturas extrañas, agitación sin ningún propósito, incluso en la adolescencia. Y por eso el tema de la alerta clínica, que lo pongo aquí en rojo, que los síntomas catatónicos como la ecolalia, los manierismos, el retraimiento agudo, pueden confundirse fatalmente con un empeoramiento de los síntomas autistas de base y si se reconoce a tiempo, pues esta es altamente tratable. Luego aquí vamos a pasar a diferenciar un poco como mencionó el doctor Landírez, porque muchas veces hacemos un diagnóstico erróneo y colocamos esta persona tiene discapacidad intelectual o esta persona tiene autismo y puede ser que sea una, la otra, lo contrario, o que tenga las dos. Por eso, aquí cómo lo diferenciamos, la discapacidad intelectual pura, la persona tiene preservada la parte social, inicia socialmente, disfruta, lo disfruta. También puede ser que comprenda y utilice gestos compensatorios si todavía no tiene lenguaje expresivo. Puede tener
expresiones faciales afectivas, es decir, sorpresa social, expresividades intactas. Incluso puede mantener el contacto visual y utiliza a propósito o con propósito este tipo de comunicación. Mientras que en los pacientes que tienen autismo y discapacidad intelectual, podemos ver que la interacción social es ausente o está alterada o es un inicio abrupto o no adecuado a la situación. Incluso hay un déficit severo en la comprensión y la gestualidad, y por eso es que cuando llegamos a ciertas edades y el niño aún no habla y no tiene ninguna otra comorbilidad, es importante hacer una evaluación del coeficiente intelectual para definir si esto es lo que está causando las dificultades en el tema del lenguaje y poder ofrecer entonces alternativas para poder mejorar desde este punto de vista. También tenemos que les cuesta mucho la parte de el aplanamiento, es decir, generalmente vemos que no hay cambios en su expresión y el contacto ocular puede ser muy evitativo o muy disfuncional. Es importante decir que 2/3 de la población contemporánea diagnosticada con autismo posee capacidades intelectuales normales o normal por arriba del promedio. Es decir, que la mayoría de las personas no tienen una discapacidad intelectual y eso tiene que quedar muy claro y por eso siempre es importante cuando se dé la edad, hacer la evaluación psicométrica para determinar coeficiente intelectual, cómo la persona aprende y además definir exactamente cuáles son las habilidades adaptativas de la persona. Por eso es que también debemos diferenciar de otros primos sintomáticos, como le llamo yo. Estos primos sintomáticos es que a veces no podemos diferenciar si es déficit de atención con hiperactividad o si es autismo. El tema aquí es que ambos presentan marcado déficit ejecutivo. ¿Qué es eso del déficit ejecutivo? Es toda esta dificultad que yo tengo para planificarme, organizarme, iniciar una tarea, mantenerme y terminarla. Entonces tengo muchos problemas de atención en el aula. Em, y en este caso, el déficit social puede ser que sea por la impulsividad o la falta de atención a las señales que me dan los demás. Es decir, cómo yo leo si puedo entrar a conversar, si la persona está dispuesta a compartir conmigo. Estos chicos tienen esa dificultad y en el autismo la señal social en sí misma realmente no está procesada, carece totalmente de ese instinto. En el caso también de que tengamos autismo y ansiedad social, también vemos que en ambos casos se presenta la evitación del contacto social y también puede haber un aislamiento físico, pero en la ansiedad social está más que todo, radica como el miedo a ser visto de forma negativa, al que dirán, mientras que en el autismo se responde más a una sobrecarga sensorial o realmente a una falta de las capacidades de entender las reglas sociales, sobre todo cuando no está estructurado. Aquí también vemos mucho el tema del comportamiento repetitivo, porque muchas veces dicen, bueno, ¿será que tiene un trastorno obsesivo compulsivo? Pero realmente los comportamientos dentro del autismo, vemos que estos comportamientos son de ordenar objetos, de movimientos, a veces son más deseados y preferidos, ciertos tipos de movimientos, cumplen una función, estos cumplen una función de autorregulación. Estos los calma, estos movimientos son calmantes. Algunos de estos incluso generan placer y tranquilidad. Y generalmente la angustia ocurre únicamente cuando una fuerza interrumpe el ritual. En cambio, en el TOC, con el trastorno obsesivo compulsivo, lo que vemos es que las compulsiones son respuestas forzadas a pensamientos que no puedo dejar de tenerlos en mente. Son pensamientos intrusivos y son irracionales, incluso puede sonar algo obsesivo. Entonces el comportamiento genera un alivio cuando lo hago, temporal, pero si vuelve el pensamiento intrusivo, necesito hacer la conducta para entonces poder bajar la ansiedad. Y el paciente generalmente reconoce que es una acción que es irracional
y él no quiere hacerla, pero si no lo hace, no logra entonces el autocontrol. Entonces aquí los síntomas visibles son las rutinas rígidas y el comportamiento de rituales para poder hacer la diferenciación. Y este cronograma lo que habla acá es que nosotros tenemos realmente una ventana crítica de la neuroplasticidad que es más o menos alrededor de los 5 años. Y es aquí donde tenemos que hacer el diagnóstico temprano para poder hacer intervenciones tempranas que realmente hagan el cambio. Hay una herramienta muy conocida que es gratuita, que es el MChat, y asimismo lo encuentran, que se puede hacer incluso desde los 12 meses de edad. Desde los 12 meses de edad tú puedes hacer un MChat y es un cribado, es decir, que eso no resulta como que sí, ya tengo autismo, pero me acerca mucho a ese cribado para poder entonces hacer intervenciones o enviar al siguiente médico especializado para su estudio. Y también les quería mencionar que existe una herramienta que es la que es 100% reconocida como la mejor herramienta para la detección del autismo y es el A22, que es una herramienta que se puede hacer ya desde los 12 meses y se hace en los adultos hasta mayores de 60 años. Es importante mencionar que siempre hay una discusión acerca de que si solamente usamos herramientas, pero la verdad es que debe haber una interacción entre estas herramientas que utilizamos, todo el tema de los criterios históricos, lo que narran los padres o lo que narra la persona en la que se está estudiando, verificar que existe efectivamente una interferencia funcional, analizar si existen otras comorbilidades compensatorias, porque muchas veces hay ansiedad detrás por compensar estos temas que me cuestan. Al final, el diagnóstico clínico es intransferible a las escalas. Este es el mensaje que quiero dejar. Si el impacto funcional existe por síntomas enmascarados, el juicio clínico prevalece a pesar de que pueda ser una prueba que no nos dé o que no nos ayude o nos aporte. A veces incluso ni siquiera tenemos que hacer las pruebas, pero hay pacientes que nos queda mucho la duda y por eso preferimos hacer las pruebas, ¿no? Porque como les dije, hay algo que se llama el masking, que yo puedo esconder mis síntomas, cómo me siento, y eso lo puedo realizar perfectamente en una prueba de este tipo. Cuando hablamos de la descomposición de la cognición social, existe hay una interferencia funcional en el autismo de nivel de apoyo 1 y es la empatía emocional. Puede ser que está preservada, pero no está como muy bien regulada. Puede ser que está demasiado exagerada, ¿sí? Es decir, la capacidad de sentir en la emoción ante los padecimientos de otras personas puede ser que sea demasiado empático, que yo llegue a la escuela y si alguien me pide mi lápiz, yo le doy mi lápiz y me quedo sin lápiz. Si alguien me dice que quiere comer de mi comida, yo le doy mi comida y yo me quedo sin comida. Entonces puedo ser muy, muy, muy empático y al mismo tiempo otra persona dentro del espectro puede ser cero empática. Y luego tenemos aquí la empatía cognitiva, que es aquí cuando yo tengo la dificultad para integrar la información social y entender que hay otras personas que pueden tener un juicio muy distinto al mío y eso también hace que yo tenga un choque funcional que muchas veces es interiorizado. Y luego aquí está la lexitimia, que es bastante frecuente, está presente en el 55%, mayor del 55% de las personas dentro del espectro, en la que yo tengo ceguera emocional interna, es decir, una incapacidad profunda para identificarme y relacionarme con las emociones tanto propias con el entorno físico como una falla severa de la autoconciencia. Y esto aquí es súper importante por los datos que estamos observando a continuación y es esta fractura del adolescente que no tiene identidad, el adolescente que es bulliado y está en un periodo de máxima vulnerabilidad neuroevolutiva. Y aquí vemos cómo las dinámicas sociales escolares aplastan a ese individuo con autismo, mientras que al mismo tiempo necesita hacer un desarrollo de su propia identidad.
¿Y qué es lo que se está viendo? En los países en donde hacen estudios acerca de la disforia de género, se está viendo que hay un incremento desproporcionado de la variabilidad de género, que se puede explicar por la baja influencia de normativas sociales impuestas. Y eso se explica, por ejemplo, yo soy mujer, pero no me identifico como mujer porque cuando estoy dentro del espectro puede que me atraiga mucho más el juego que hacen los niños y no me identifico como mujer, sino que me identifico como hombre. Y hay una hipopercepción corporal y hay una alexitimia. Y por ahí es que muchos de los países, sobre todo Inglaterra, tienen unas normas muy especializadas cuando la persona tiene una disforia de género y deciden iniciar, por ejemplo, un tratamiento hormonal. Debe pasar por todo un examen psicológico completo para determinar si esto no se debe a una neurodivergencia o a una falta de influencias en las normativas sociales. Y hablando un poco también de la epidemia del acoso escolar, ya sabemos que el 46% de los varones, y sobre todo los varones, dentro del espectro sufren mucho bullying, versus el 2% de la población que no tiene autismo. Y esto obviamente genera trauma y te empuja a la evitación y te empuja al aislamiento. Por eso es que vemos muchos adolescentes que prefieren estar en casa interactuando a través de una pantalla por medio de un juego como lo puede ser el Roblox o el Minecraft, por ejemplo. Y la red de comorbilidades entonces hemos visto que es muy compleja y aquí también vemos que el TDAH es la comorbilidad más frecuente y esto actúa como un multiplicador de la severidad porque yo tengo un choque entre las funciones ejecutivas, que es las alteraciones que tengo en el TDAH, y al mismo tiempo el tema de la rigidez mental y la falta de flexibilidad. Entonces estos choques hacen que yo tenga fallas de memoria, sea muy impulsivo y esto expone al individuo a entornos poco controlados, agravando mucho las crisis sensoriales. Y aquí es donde viene la suposición o la superposición más bien del impacto terapéutico, porque si yo no reconozco que tengo esta comorbilidad, yo no puedo, al no identificarlo, yo no le puedo ofrecer un apoyo. Y de hecho hemos visto que la mayoría de los niños dentro del espectro nivel 2 que progresaron muy rápidamente del 3 al 2 muchas veces se quedan estancados y es por el problema atencional. Y cuando pasamos a una terapia cognitivo-conductual específicamente para mejorar la atención o hacemos neuromodulación para mejorar la atención o hacemos un tratamiento farmacológico, vemos cómo inmediatamente el niño poco a poco va mejorando su conducta y esto lo lleva a tener un autismo con necesidades de apoyo menores. Por eso es la importancia de hacer el diagnóstico. Ajá. Y aquí es importante mencionar el tema del sesgo diagnóstico en el adulto. Como les mencioné, si de niños, en el tema de la brecha de género, 1 de cada 4 es mujer, en los adultos 1 de cada 10 es mujer. Y eso no significa que los adultos las mujeres adultas tengan menos autismo que en la niñez. Eso lo que revela es una falta del diagnóstico que se hace en las mujeres y generalmente vemos mujeres dentro del espectro que son diagnosticadas con trastornos de tipo psiquiátrico como lo pueden ser depresión mayor, bipolaridad, esquizofrenia, por lo que se sabe ya que casi 1/3 de la población psiquiátrica es altamente neurodivergente, pero no está diagnosticada.
Y es aquí donde la matriz de la guía NICE hace esta demanda para disminuir el umbral diagnóstico en los adultos, sobre todo si existe el historial de fracaso laboral crónico, el aislamiento persistente o la dependencia de los servicios de salud mental para poder hacer la diferenciación. Entonces ya tenemos la matriz de presentación femenina en lo que hemos estado hablando y generalmente hay una gran diferenciación. En el caso de los masculinos, que es la presentación clásica, vemos que hay dificultades en la interacción social, es mucho más aislado, mientras que en la mujer ella logra integrarse, pero ella lo hace copiando gestos mediante el esfuerzo intelectual, tiene más amigas, pero siempre puede que quede marginada al crecer. En el tema de los intereses, vemos que los intereses en los hombres son como temas muy excéntricos, mecánicos o numéricos. Mientras que en las mujeres vemos temáticas sociales un poco más aceptadas, así como que literatura, animales, me gustan mucho los animales, me gusta leer, me gusta la psicología, pero cuando se abordan con intensidad clínica, vemos que hay un perfeccionismo y una rigidez que evidentemente causa alteración de las emociones. Y en el caso de los hombres y la comunicación, vemos que probablemente el contacto ocular es súper atípico en los hombres, mientras que en las mujeres ellas saben, aprenden a imitar y podemos tener entonces una interiorización absoluta de estos síntomas como, y los vemos reflejados como trastornos en la alimentación, como distorsiones del cuerpo, ansiedad, desgaste, cansancio. Por eso es que también es importante aquí mencionar que las mujeres autistas frecuentemente ignoran las necesidades sensoriales, sobre todo para encajar. Y esto lo que hace es agravar el estrés. Entonces vemos que puede que sean hiposensibles al sonido o al dolor simplemente lo ignoran, les molestan las luces, lo ignoran, puede ser que tengan alguna dificultad con la ropa, pero les enseñan a ignorar esas dificultades, ¿no? Y puede tener pues reacciones también desproporcionadas una vez ya no logre la autorregulación. Por eso es que aquí insisto en colocar una diapositiva para explicar qué es el masking, como lo llamamos, o el enmascaramiento. Y es básicamente una estrategia en la que la persona se adapta y sobrevive porque invisibiliza, es decir, no deja ver que tiene ciertos rasgos dentro del espectro. Y eso retrasa mucho la sospecha clínica. Y en general eso no es bueno, eso no es positivo enseñarle a una persona que deje de ser lo que ella es, porque a largo plazo lo que hay es dificultades en el tema de las emociones y desarrollamos enfermedades de salud mental. Es por eso que cuando yo hago un diagnóstico de autismo en un adolescente, generalmente es porque llega referido por psiquiatría, ¿sí? Para estudios y eso es lo que vemos. O una mamá que viene porque su hija o hijo tiene mucha tristeza o no sale de la casa, pero al tener una alta capacidad cognitiva, por muchos años hizo un masking hasta que eso emocionalmente ya no pudo tolerarlo más y entran en crisis. También existe algo que se llama la trampa del trastorno límite de la personalidad, porque las mujeres autistas enfrentan un triple riesgo de mal diagnóstico en la adultez, porque ellas hacen camuflaje, tienen una desregulación emocional y pueden tener crisis de alexitimia, y generalmente estos criterios psiquiátricos pueden que sean superficiales y hacen un falso diagnóstico para este trastorno límite de personalidad. Porque recordemos que las mujeres dentro del espectro pueden tener alta sobrecarga sensorial de tanto mimetizarse, de tanto esconder sus síntomas, tener crisis de alexitimia percibidas como parte del trastorno del límite de la personalidad y el aislamiento evidentemente por el bullying que simula mucho el miedo al abandono. Entonces aquí hay un riesgo letal y es que muchas veces vemos que cuando hacemos tratamientos en los trastornos límites de la personalidad,
fracasa rotundamente porque realmente no, ese no es el diagnóstico y comienzan a haber incremento en las autoagresiones, incluso validando la supuesta cronicidad. Y por eso entonces se habla del iceberg oculto, sobre todo en aquellas personas que tienen un autismo nivel 1 que no tienen soporte. Y aquí vemos que puede haber un abandono del entorno escolar, inicia entonces la caída funcional. Muchos padres llegan y me dicen, pero es que hasta tercer grado todo iba bien. Y ya en cuarto grado las notas han bajado, claro, porque las exigencias académicas y sociales aumentaron y la persona que nunca recibió terapia no logra colocarse, digamos que así, a las exigencias y comienza a tener temas emocionales. Entonces evita mucho este tema. Cuando hablamos del motor interno, la lexitimia o la rumiación, vemos que esta incapacidad de identificar sufrimiento, los bucles de pensamientos distorsionados y muchas veces es inmune o no le funciona la psicoterapia tradicional, porque aquí estamos frente a un cerebro que funciona de otra forma. Y luego hacemos este desenfoque físico ante la ineficacia farmacológica, el dolor físico se utiliza entonces como mecanismo para forzar la regulación nerviosa. Y luego tenemos el desenlace letal, que la triada clínica de autismo oculto, alexitimia y la impulsividad eleva grande el riesgo de suicidio a niveles tan críticos que se presentan en casi el 50% de los suicidios en menores de 30 años. Se evidencia que hay un trastorno de la personalidad. Eh, para mencionarlo nada más, se estima que hay una alta heredabilidad. Por eso es que cada vez que vemos una persona dentro de un patrón de neurodivergencia, tenemos que explorar si en los padres hay o en algún familiar hay neurodivergencia. Y ya sabemos que hay más de 800 genes implicados y seguimos contando. Pero las variantes, generalmente las truncadoras de las proteínas, es decir, mutaciones nuevas, también tienen una nota del 3,5 veces mayor, sobre todo en pacientes con autismo. Entonces, aquí tenemos que hay un impacto sistémico porque el autismo no es solo un fenotipo que nosotros vemos del cuello para arriba, sino que también, más allá de poder presentar anomalías estructurales, macrocefalia, por ejemplo, que es muy frecuente en niños con ciertos genes supresores de tumores, vemos que también hay una alteración en el eje intestino-cerebro, ya que hay una marcada alteración en lo que se conoce como la permeabilidad intestinal, el microbioma está alterado y resulta en un flujo crónico y estreñimiento profundo, una comorbilidad casi universal, clásica. Cada vez que llega un niño a la consulta, pregunto, ¿y él hace todos los días, va al baño? No, va cada 2 días, una semana, yo le tengo que poner supositorio. Esto es importante también preguntarlo porque evidentemente sí impacta. Y a nivel celular, pues las disfunciones mitocondriales y los errores innatos del metabolismo explican también por qué puede haber una fatiga extrema, las afectaciones en las redes neuronales y la interacción con el ambiente epigenético es importante. También tenemos algo que se conoce como la farmacogenética en el autismo. Y esto va dirigido sobre todo a niños que tienen muchos trastornos conductuales. ¿Qué nos ha pasado? Que antes que existieran estas pruebas de la farmacogenética e iniciábamos un medicamento, nos dábamos cuenta que ese medicamento, a pesar de que le funciona a 9 niños, a uno no le funciona. ¿Qué sabemos en la actualidad? Sabemos en la actualidad que puede también haber una lotería genética con respecto a cómo el cuerpo procesa esos medicamentos y esto puede producir efectos adversos. Es decir, yo le puedo dar un medicamento y puede ser que este niño sea metabolizador lento, ¿sí? Tiene esta variante genética, entonces puede tener efectos severos secundarios a una dosis normal que otra persona sin esto no lo tiene. Y asimismo puede ser metabolizador ultra rápido. ¿Eso qué significa? Que probablemente yo le estoy dando la misma dosis que le doy a los otros 9 niños y a él no le hace ni cosquillas. Por eso en la actualidad, cuando se tiene la disposición económica, porque sí son un poco costosos,
hacemos la valoración farmacogenética, porque esto ya no es ciencia ficción, como dice la diapositiva. Es parte de una necesidad clínica imperativa para guiar un tratamiento de forma segura, porque existe mucho temor en los padres de iniciar un tratamiento farmacológico, cuando muchas veces el tratamiento farmacológico puede hacer la diferencia entre qué nivel de apoyo necesita mi hijo, nivel 3, nivel 2 o nivel 1. Por eso que los principios de la psicofarmacología en el espectro, realmente la regla es siempre iniciar un protocolo en titulación. Cuando estamos manejando trastornos conductuales, lo que hacemos es una titulación de subir lentamente el medicamento, porque si encontramos que hay alteraciones conductuales no esperadas, pues podemos hacer un cambio. Está requete estudiado. Generalmente en los trastornos por déficit atencional, el medicamento más efectivo es el metilfenidato. Y también se puede utilizar la guanfacina, que en Panamá no hay. Pero en el tema conductual, nosotros podemos utilizar tanto risperidona o aripiprazol, que son los más recomendados por todas estas compañías, como la FDA y la EMA, sobre todo para la crisis y la agresividad. Y yo le digo a los papás, lo que sucede es que este medicamento lo que hace es bajar ese umbral de irritabilidad. Entonces, evidentemente, el niño mejora y su conducta en el aula o en cualquier ambiente, evidentemente mejora. Porque muchas veces los padres me dicen, es que él en casa no tiene crisis, claro, porque en casa es su ambiente, está controlado, pero cuando va al colegio no puede controlar qué hacen los otros niños, cómo habla la maestra, si llueve o no llueve, si hace frío o calor. Entonces, al estar en un ambiente que no puede controlar, tiene mucho más facilidad de desregularse. Y ya para finalizar, quiero destacar lo que ya hemos hablado sobre cómo comprendo el trastorno del espectro del autismo. Y existen, como ya hablamos, estos criterios diagnósticos nucleares, que son la comunicación, interacción social y los comportamientos e intereses restrictivos. Pero también necesitamos colocar si este paciente, qué nivel de apoyo requiere, colocar también si tiene comorbilidades o no, para poder identificar cuáles son aquellas terapias puntuales que debemos hacer para mejorar los niveles o ir disminuyendo los niveles de apoyo o darle más apoyos para que esté menos desregulado la persona. En síntesis, el fenotipo es individual. Y es único para ese ser, ¿sí? Si tú has conocido a una persona con autismo, has conocido a una persona con autismo, ya que es muy diferente y depende mucho de con quién vive, cómo se relaciona, la parte biológica, si tiene alteraciones genéticas, la parte psíquica, la clínica, cuánta terapia recibió, si tiene epilepsia, si tiene TDAH. Todas estas comorbilidades agravan la situación de la persona con autismo. Incluso el pilar sociocultural por género es tan importante porque al no hacer el diagnóstico, vemos adolescentes haciendo masking y acumulando traumas, acumulando traumas. Ya finalizando, entender el autismo no es corregir un error, es validar una identidad, haciendo ajustes razonables, haciendo una validación familiar y una terapia afirmativa. Y estamos hacia la medicina personalizada. Esto es un llamado a la acción, expandir la sospecha clínica, desentrañar el nudo psiquiátrico e implementar secuenciación dirigida, ya que el abordaje del trastorno del espectro del autismo exige abandonar las definiciones restrictivas del pasado y abrazar la diversidad biológica, clínica, humana a través de la medicina personalizada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Impresionante presentación. Nos vamos
abrir un espacio para preguntas y comentarios, parte acá del público. Pero antes quería pues mencionarles a todos los participantes que deseen adquirir el certificado de participación al seminario. Se pueden comunicar al 6354-6826 o a nuestro correo info@instituto de ciencias médicas.org. Entonces, abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Pueden levantar la manito y le damos acceso al micrófono. Hola, doctora Yadia, queremos agradecerle por el, por la tremenda conferencia, y también decirle que esta es el primer seminario de nuestra serie de genética traduccional. Usted ha sido la primera y lo ha hecho de manera formidable y estupenda. Eh, Nuestro seminario de genética traduccional busca discutir problemas genéticos a partir de la visión de expertos de otras especialidades y a través de la integración con la práctica clínica. Entonces, eh, estamos muy felices de que hubo más de 100 participantes en Zoom y más de 150 por YouTube, de toda Latinoamérica. Como ha dicho Raúl, los que estén interesados en adquirir el certificado de la Universidad de Panamá pueden comunicarse a nuestros teléfonos y correo. Entonces, damos abierta la mesa redonda para participación del público y sus preguntas. Gracias, doctora Yadia, por la estupenda y maravillosa conferencia que eh, hemos aprendido muchísimo con su presentación. Bueno, parece que todo quedó muy claro, no hay preguntas. Sí. Bueno, voy a hacer unas preguntas que hay en el chat. Eh, Ok. Vamos a comenzar acá. Bueno, tenemos creo que es un comentario, valdría la pena comentarlo. Bueno, la licenciada Anais Torres mandó bendiciones para usted, doctora. Dice que muchas veces la negación de los padres es importante. Es más, el buscar el diagnóstico se da después de la primera infancia, porque en la escuela le exigen un diagnóstico y es lo que hace que se activen las alarmas, aunque ya no se ha dado, aunque ya se le había dado la observación. Entonces, bueno, para continuar con ella misma pregunta, ¿cómo puede diferenciar salud mental con autismo? A ver, es que muchas veces está conectado, sobre todo en aquellas personas que hacen masking, como lo mencioné. Y me pasa mucho que en los adolescentes que no tienen diagnóstico o que sí tuvieron un diagnóstico de autismo en la niñez, no se les dio como un seguimiento con apoyo psicológico de tipo emocional. Y lo que comenzamos a ver es este rechazo social, baja autoestima, y luego comienza a haber algo de ideas que no existen. La persona piensa que sus compañeros hablan mal de él, empieza a tener algo de psicosis. Por eso es que sí está muy, muy relacionado, todos los trastornos del neurodesarrollo, no solamente el autismo, también el déficit de atención con hiperactividad requiere siempre una vigilancia estrecha. Por eso es que ya a ciertas edades lo que yo hago en mi consulta es que inicio un tamizaje directo buscando, sobre todo si observo signos de ansiedad, depresión o de aislamiento, busco directamente a través de psicología, a través de pruebas psicométricas, si existe
para poder ofrecer el apoyo a través de los expertos en salud mental. Bien, vamos a dar acceso a Luireines González. Está levantando la mano. Puede hacer su pregunta. ¿Va? Hola, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Hola, ay, disculpe, es que tenía problemas con el micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, de verdad aprendimos mucho. Mi duda es la siguiente. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, mi hijo tiene 4 años y 6 meses, ya él me lo ha atendido dos neuropediatras. Y los dos coinciden en que tiene autismo. Todavía no me han dicho el grado o el nivel. Yo le llevo a terapia ocupacional, conductual y fono. La verdad, o sea, cuando al niño lo conocen y él relaciona, el niño interactúa bien, tiene contacto visual, pero su problema son las rabietas. O sea, cuando él, por ejemplo, em, está jugando con un carro y viene un niño y le quita el carro, él se molesta al punto que le pega al niño para que lo deje. Por este motivo me lo quieren medicar. Entonces yo estoy en estudio, le mandaron a hacer una resonancia magnética, le mandaron a hacer el electro y pruebas auditivas y también le mandaron a hacer la prueba que usted habló, que es la de A2, que es la que en realidad, como lo que yo entiendo, es la que me va a decir si de verdad es autismo o puede ser otro tipo de dificultad. Mi tema aquí, ¿yo debo dejar que lo mediquen o tengo que esperar que los resultados de todos los exámenes que le enviaron? Bueno, mira, con solo lo que me dices, yo no puedo responder esa pregunta si hay que medicarlo o no, porque no soy el médico que lo atiende. Cuando un niño tiene una desregulación o es disruptivo en ciertas zonas, muchas veces es porque hay un desencadenante y el niño no sabe cómo regular esa emoción. Entonces habría que abordarlo desde el tema de la desregulación del inicio, o sea, evitar que esas cosas pasen, luego explicar que eso puede pasar y eso también depende mucho de cuánto el niño tenga comprensión. Por eso es que el medicamento se reserva en los casos en que a pesar de haber hecho terapias o el médico tratante lo observa, entiende que probablemente no vaya a resolver tan rápido sin el medicamento. Pero yo en tu hijo eso no lo puedo definir. Lo otro que quiero aclarar, y es que la prueba A2, como mencioné, sí que es una prueba altamente eficaz, o sea, tiene un 80% de probabilidades de que cuando sale positiva, el paciente sí está dentro del espectro. El tema es que, como yo mencioné, lo más importante es la clínica, es decir, ¿qué síntomas presenta el niño? ¿Cuánto esos síntomas hacen que él sea disfuncional en el área donde se desempeña? No hay que esperar una prueba a menos que exista la duda. Entonces uno dice, bueno, yo tengo la duda y tu médico te lo dice, bueno, yo tengo la duda y yo creo que hay que hacerle esta prueba. Y de hecho no es la única prueba que se mandan varias pruebas porque como bien dices, esa es solo para autismo, pero puede ser que el niño tenga otra cosa. Entonces hacemos varias pruebas al tiempo para saber si hay discapacidad intelectual, para saber si hay temas de hiperactividad, impulsividad, falta de atención. Todo eso se hace, no solamente el A2. El A2 se queda reservado solamente y exclusivamente cuando no tenemos otros síntomas y no hay ninguna otra sospecha y sobre todo el papá quiere saber. Pero generalmente el clínico
tiene toda la capacidad para definir si el niño entra o no entra dentro del espectro. Ok, muchas gracias. Este es Muy bien, doctora. Bueno, revisando, tenemos una pregunta de la doctora Erika Muñoz. Menciona buenos días, muy buena iniciativa en compartir este tipo de conferencias para enfatizar la importancia en la aplicación de la genética en los trastornos de espectro autista. En nuestro medio existe el concepto errado de que el diagnóstico clínico finaliza el proceso de búsqueda y los padres enfocan sus esfuerzos en las intervenciones terapéuticas. En relación a este punto, ¿qué estrategias piensan serían de utilidad para involucrar mayormente a los profesionales implicados en el proceso diagnóstico etiológico para que se realice en forma temprana y no cuando se presenten otras comorbilidades como epilepsia, conductas disruptivas o trastornos psiquiátricos severos? Sí, generalmente cuando los niños con alta sospecha de autismo llegan ya sea al paidopsiquiatra, al psiquiatra o al pediatra, que es el que primero los ve, ya hay mucha más conciencia acerca de qué hacer. Por eso es que yo esa parte no la quise tocar aquí, porque todo el mundo ya lo sabe. Es decir, yo siento que ya a mí me llegan los pacientes mejor estudiados. ¿A qué me refiero? A mí ya me llegan los pacientes con una orden de electroencefalograma, ya me llegan los pacientes con el resultado del electroencefalograma, con pruebas tiroideas, ya me llegan los pacientes con pruebas auditivas, porque puede ser un niño que no escuche y se esté malinterpretando el diagnóstico porque el niño no socializa o no mira o no responde al nombre. Es decir, que en la actualidad ya, o sea, hemos hecho tanta docencia que ya en la actualidad hay bastante conciencia. Pero muchas veces en nuestro país, al tener, y probablemente en los países latinoamericanos, al tener recursos limitados, no le podemos pedir a los papás que se hagan la superresonancia magnética, obligarlos a que se hagan todas las pruebas genéticas. Por eso es que yo dentro de mi consulta, claro que lo solicito. Pero generalmente lo que hacemos es que decimos, bueno, si no hay recursos para esto, hay que evidentemente priorizar las terapias. eh, y hay muchos casos en los que evidentemente cuando ya tenemos las pruebas genéticas, que los papás ahorraron, hicieron las pruebas o hicieron las resonancias, nos damos cuenta de que sí hay una alteración. Eh, pero idealmente uno debe explicarle todo esto a los papás y decirles, nos vamos a enfocar por etapas, porque si en una primera consulta uno tira toda esta información, se van como igual como llegaron, súper confundidos. Y la idea es que en la primera consulta los padres entiendan el diagnóstico, entiendan lo que vamos a hacer, los pasos a seguir y comprendan por qué vamos a hacer pruebas extras, ¿sí? ¿Por qué se hacen estas otras pruebas? Y es para saber sobre todo el pronóstico, porque las pruebas genéticas nos ayudan a saber el pronóstico y también nos ayudan a saber si el hermano o la hermana puede tener riesgo de tener también un niño dentro del espectro o si los papás quieren tener más hijos. Eso les ayuda a saber si van a tener otro hijo dentro Hay muchas personas que sí quieren saberlo, hay otras que no, pero la mayoría de los papás sí quieren saberlo. Entonces yo siento que sí hay que llegar hasta el final del diagnóstico. Y ojo, muchas veces hacemos em, lo que más tenemos aquí en Panamá, que es el exoma a través del Instituto de Ciencias Médicas del doctor Landírez. Hacemos el exoma y puede ser que no encontremos nada, pero eso no significa que no haya nada, sino que hasta el momento los genes que salen alterados no están en la lista de genes que se interpretan como trastornos del neurodesarrollo porque cometemos un error los médicos y es que no publicamos. A veces nos salen algunos genes y si no publicamos no podemos comparar si ese gen está con las características del niño que tengo
otra persona publicó también algo similar. Entonces, así es que comenzamos a detectar si los genes están asociados al neurodesarrollo, porque hacemos publicaciones. Pero en la mayoría de los casos sí encontramos genes asociados a trastornos del neurodesarrollo. Por eso es que yo los invito a que se llegue hasta el final. Es importante hacer todo. Y sobre todo en los casos en los que el niño tiene autismo con nivel de apoyo tipo 3, porque ahí nos damos cuenta que generalmente es un trastorno del neurodesarrollo que está descrito con discapacidad intelectual entre moderada y severa, autismo, incluso hasta epilepsia. Y es importante pues de decirle a los padres los hallazgos porque eso puede cambiar mucho el pronóstico a largo plazo, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Eh, bueno, vamos a hacer una pregunta más para cerrar. Eh, ya que acá Alfonso Iba nos ha hecho varias preguntitas. Solo para cerrar, ¿hasta qué edad es recomendable hacer un diagnóstico y qué pasa cuando los pacientes no quieren recibir ayuda y evaden el tratamiento a pesar de que el familiar se preocupa por ellos? No hay una edad para hacer el diagnóstico. De hecho, el diagnóstico se puede hacer hasta después de los 60 años. Y generalmente estos diagnósticos en los adultos se hacen porque llega a a la consulta un niño con autismo que tiene un abuelo que describe que cuando él era pequeño era igual, o el padre o la madre. Entonces, los diagnósticos a veces se hacen al revés. Es decir, porque mi hijo lo tiene, me doy cuenta entonces que yo también lo tengo. Entonces, realmente no hay un límite de edad para eso. No hay un límite de edad. El tema es que cómo hacer que el niño acepte la ayuda yo no creo que en los primeros años de vida sea tan difícil que el niño acepte la ayuda, ¿sí? Pero ya cuando estamos en la adolescencia eh, y la persona no acepta ayuda para cualquier condición o enfermedad, si la persona no acepta la ayuda, es importante referir a salud mental, porque puede estar pasando algo más, ¿sí? Entonces yo siento que siempre nos tenemos que apoyar del servicio de salud mental porque esto y la mayoría de las condiciones del neurodesarrollo, cuando no se les da tratamiento, desencadenan una condición de salud mental. Es- Muchísimas gracias, doctora. Tremenda presentación. Agradecido. Bueno, ya vamos a cerrar lo que es el ciclo de conferencias, las conferencias. Agradecido nuevamente con usted. Un honor haberla tenido acá como ponente dentro de nuestro seminario de genética médica y genómica y específico de genética traduccional desde la práctica clínica. Agradecemos a todos los participantes por estar con nosotros y espero se encuentren muy bien, que pasen una bonita tarde y daríamos por cerrado el ciclo de reunión. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Gracias, doctora Yadia.